Bueno, buenas noches, licenciado, y buenas noches a todos. Concluimos esta sección de laboratorios con el número 5 de título Conexión de autotransformadores. Y definimos lo que es un autotransformador. Es un transformador especial ya que tiene un único devanado que actúa a la vez de primario, de bobina primaria como de bobina secundaria. Es decir, un autotransformador tiene una sola bobina de tres o más puntos que te pueden marcar diferentes voltajes. Bueno, yo puedo hacer, este laboratorio más se refiere a que yo puedo utilizar transformadores como autotransformadores, transformadores comunes, puedo utilizarlos como autotransformadores, es decir, este transformador de aquí, el que estoy mostrando, lo puedo utilizar, si vemos aquí en las salidas, dice que de extremo a extremo me va a dar 220 voltios. Es decir, puedo alimentarlo con 220 voltios. Y desde el punto medio del amarillo a cualquiera de los extremos me va a botar me va a marcar un voltaje de 110 voltios. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Este transformador lo voy a utilizar como una fuente de red pública que me va a botar 110 voltios. Entonces hacemos lo que se ve en el diagrama. Ahí está. Lo que estoy enfocando primeramente esto viene a ser mi fuente, mi transformador que yo lo estoy utilizando como fuente. Bueno, lo utilizo de fuente y hacemos el siguiente conexionado. Aquí está el punto medio que se va a conectar. Ahí está, el punto medio del cable amarillo se va a conectar. Seguimos el diagrama a mi punto medio de mi transformador. Es decir, mi fuente me estaría botando 110 voltios, entonces tengo que alimentar a este transformador, esta es mi fuente. Tengo que alimentar a mi transformador con 110 voltios también, es decir, lo voy a conectar a mis salidas de mi bobina primaria del transformador, no de esta es mi fuente, lo voy a conectar a 110 voltios. Aquí está el primer cable y el segundo cable que lo voy a conectar a la terminal de mi fuente. Una terminal y la otra terminal viene de este conector que está conectado a esta salida del transformador, bueno, de mi fuente en este caso. Bueno, de una red pública de 110 voltios, lo conecto a mi transformador, pero igual, ya no utilizo la entrada 220, utilizo por sentido común los 110 voltios, ahí está. El punto medio a cualquiera de los extremos de mi transformador. Según diagrama, tengo que medir primero el voltaje entre mis puntos extremos, pero de mi fuente de alimentación, que son los 110 voltios. Ahí está, la carga está encendida, está conectada, ya está prendiendo. Me da un total de 93 voltios, corriente alterna, pero ya no marcan los 110 voltios porque con la carga el voltaje reduce, está reduciendo el voltaje porque tengo una carga conectada. Y me está marcando, este sí me está marcando 94, ahora cambio de 93, 92, 93. 90 y, bueno, ahora cambió a 92. 92 voltios tengo como voltaje de entrada, gracias a este transformador que lo estoy utilizando como una fuente. 92 voltios de entrada con carga incluida. Bueno, ya midiendo la corriente en el parámetro de 20 amperios, estamos en 20 amperios, nos está marcando, ahí está según el diagrama, como tengo un multímetro, entonces lo conecto en serie, ahí está, desde la fuente de alimentación hasta donde se conectaba, que era el punto medio de mi transformador, lo conecto en serie, con dos chicotillos, a cada punta, cada chicotillo, lo conecto en serie como se ve en lo engancho en serie como se ve en el diagrama, y me va a dar la corriente que ahora me marca, bajo un poco, 0,68 amperios en esta parte del diagrama. 0,68 amperios desde mi fuente de alimentación ahí está, de 92 voltios que me dio. Bueno, ya midiendo el voltaje en este punto del diagrama, ya de extremo a extremo, miren, de extremo a extremo,
del transformador de extremo a extremo, ya no del punto medio a un extremo, sino de extremo a extremo, me está dando 132 voltios. Ahí está. Ya no estoy en esta sección, sino en esta sección. De extremo a extremo, 132 voltios. Finalmente, de esta parte del laboratorio mido la corriente. Ahí está. Conecto el multímetro en serie entre el extremo de arriba del transformador, que en este caso es este azul, y una de las salidas de nuestra carga, el foco. Ahí está el foco. Ahí están, miren los chicotillos rojo y negro. Está en serie. Está en serie entre entre el transformador extremo de arriba y una salida del foco. Eso me da 0,32 amperios. Seguimos en el rango de 20 amperios, es decir, 0,32 amperios. Bueno, para acabar con esta segunda parte del laboratorio número 5, necesito un autotransformador de un cierto voltaje, en este caso de mi red pública 220. Ahí está, este es de carácter, es un autotransformador de carácter o de característica reductor, es decir, de un voltaje mayor tengo que utilizar otras terminales de un voltaje menor y conectarlo a una carga. Entonces eso es lo que voy a hacer de una red, de mi red pública 220. Ahí está. Estoy conectando al transformador, al autotransformador reductor, que lo va a reducir. Que voy a utilizar, mejor dicho, el voltaje de menor valor. Entonces, ahora sí, este es mi único transformador. Este es mi único transformador que lo estoy conectando a una red pública. Ahí está, de 220 voltios. Utilizando los extremos, el cable rojo, si se puede ver, el cable rojo y el cable azul, que está conectado el cable rojo a este punto y el cable azul está conectado a este punto. Entonces, si tengo de punto a punto 220. El diagrama nos dice que tengo que conectar mi carga, mi foco, al punto medio de mi transformador. Y la otra salida de mi carga, tengo que conectarla a un extremo de mi autotransformador. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Ahí está, según diagrama, tengo que medir primero el voltaje. Ahí está, el voltaje desde mi red pública que está entrando 220 voltios. O bueno, puede ser un poco más, ¿no? Ya hemos hablado de que puede variar este voltaje. La carga está conectada y mido el voltaje en ese punto. Me marca 240 voltios. Bueno, para calcular la corriente tengo que hacer lo siguiente. Conectar mi amperímetro en serie entre mi red pública, entre el punto de hasta donde llega mi red pública, que es este, hasta aquí, y mi otro punto, desde ese punto hasta mi otro punto, donde se conecta la bobina de mi transformador, pero de extremo a extremo, es decir, de aquí a aquí. Mido la corriente, está encendido. Me marca, pero en el parámetro, es muy importante, el parámetro de 200 miliamperios estoy. Me marcas 3,5, que eso viene a ser 35 miliamperios. Bueno, hablando de la corriente de este punto, del autotransformador reductor, ahí está, el amperímetro está ahí conectado en serie entre estos dos puntos, entre red pública y conector a la bobina. Corrijo este error, este dato, no me sale esto, lo que en realidad me sale en corriente es 172 miliamperios, que eso en amperios viene a ser 0,17. Lo próximo que voy a hacer es medir voltaje entre estos dos puntos. Ya desde mi punto del medio del transformador, de mi autotransformador a el otro punto extremo de abajo de dicho autotransformador, voltaje. Ahí está, la carga está prendida. Me sale en ese punto 110 voltios, cabalito.
Pero a ver, vamos a cerciorarnos. Ahí está, me está dando 110 voltios. Bueno, ahora pasamos a medir la corriente en este punto también, conectando nuestro amperímetro en serie entre la salida del foco y el otro punto en el punto medio del transformador, del autotransformador. Aquí está. Y aquí está. Bueno, eso nos está marcando 0,3 amperios. Bueno, volviendo a mi diagrama anterior, bueno, solo para volver a mostrar, ahí está el primer diagrama con los datos ya calculados, ya medidos. El diagrama número 2 también con datos ya medidos de corriente y voltaje. Bueno, llegamos a la conclusión de este laboratorio número 5. Y bueno, me despido, hasta luego y buenas noches.